es el movimiento que hace la Tierra girando sobre su propio eje. Las principales consecuencias de este movimiento son el día y la noche, así como la desviación de los objetos al caer sobre su superficie. Pero el principal, el que más viene es el día y la noche. La desviación, creo, me parece que es una ligera desviación hacia el este, cuando los objetos caen sobre la Tierra. Pero el que más viene es el día y la noche, consecuencias del movimiento de rotación. Va girando sobre su propio eje y eso hace que el Sol dé, pues durante unas horas en una cara y en otras en otra cara, ¿no? Entonces, por eso a lo largo del día, hay, por ejemplo, a las 12 del día nos da el sol de lleno, ¿no? Nos está dando totalmente de manera frontal el sol. Y en la mañana, pues apenas nos empieza, porque este es el sol, el foco. En la mañana, nosotros que estamos acá de este lado, pues cuando empieza a amanecer no nos da, conforme va girando, nos va dando el sol y a mediodía lo tenemos totalmente de frente. En la noche, bueno, sigue girando, estamos en la noche totalmente a espaldas y se oscurece todo ese lugar. Entonces, esa es una de las principales consecuencias del movimiento de rotación. También, otro, por ejemplo, también del movimiento de rotación, vamos a agregarle aquí. Pues, a ver, toma, el nivel del mar Entonces, en la noche, el mar, también la marea sube, abarcando así tanto, pero sube. Entonces, eso se debe a que por el movimiento de rotación quedamos también, hay mayor atracción de la Luna hacia la Tierra. Si la Luna gira alrededor bueno, sí gira alrededor de la Tierra porque la Tierra tiene mayor masa, pero la Luna también ejerce atracción sobre los objetos de la Tierra. Y uno de esos efectos de esa atracción se ve en el aumento de la marea por las noches. Voy a borrar ese porque... ¿Sí lo puedo borrar ya? Y voy a poner arriba el movimiento de traslación. Movimiento de traslación. Es el giro de la Tierra alrededor del Sol. Es el giro de la Tierra alrededor del Sol. La principal consecuencia es el cambio en las estaciones. La principal consecuencia, es el cambio en
las estaciones del año. Entonces, ese giro de alrededor del Sol hace que nos acerquemos o nos alejemos del Sol. En invierno estamos un poco más lejos del Sol, entonces por lo tanto la temperatura baja. En primavera, en verano estamos más cerca del Sol, por eso la temperatura sube. Entonces el cambio de las estaciones del año, que ya sabemos que son primavera, verano, otoño e invierno, ¿no? Cada una dura 3 meses. ¿Qué pasaría si ya no tuviéramos luna? Si ya no tuviéramos luna, pues que ya no se podrían hacer canciones del toro enamorado de la luna. Cambiaría el equilibrio, por ejemplo, bajaría el nivel del mar, bajaría ¿no? De automático, porque ya no tendríamos un cuerpo tan cercano que ejerciera esa atracción. Nuestro giro alrededor del Sol también se modificaría, porque tendríamos menor gravedad. No tendríamos un cuerpo cercano a nosotros que esté ejerciendo fuerza de gravedad. ¿Cómo modificaría ese giro? Eso afectaría obviamente a la vida en el planeta. Pudiera ser, incluso, no sé, pero incluso pudiera ser que hasta se acabara la vida. Pues es que muchos de los fenómenos que ocurren en el planeta que ayudan a que haya más vida ocurren por la Luna. Sí. ¿Sí? De hecho, la Luna se fue que es un pedazo de la Tierra que se partió, se fue acumulando, se fue juntando ahí de fragmentos de la Tierra, ¿no? Que entonces, pero quedó ahí girando alrededor de la Tierra, entonces ejerce una fuerza de gravedad. Y eso ayudó a que las condiciones que hay en la Tierra para la vida se pudieran dar. Entonces, si desapareciera la Luna, cambiaría obviamente la órbita con la que gira la Tierra alrededor del Sol, nos acercaría o nos alejaría y eso cambiaría las condiciones de temperatura, las condiciones de agua. Entonces, ¿quién sabe? Seguramente yo no creo que desapareciera toda la vida, pero muchas formas de vida sí, y yo creo que incluyendo nosotros. En general. Principales procesos formadores del relieve terrestre, tectónica de placas y vulcanismo. ¿Qué es el relieve terrestre? El relieve es la forma que tiene el terreno. Creo que ya lo vimos, ¿verdad? El relieve son las formas que tiene el terreno. El terreno es plano, si hay montañas, valles, llanuras, eso es el relieve. El relieve son las formas del terreno. Tenemos las partes elevadas, son montañas, las partes planas que están rodeadas por montañas o por cerros como aquí, son valles. Nosotros vivimos en el Valle de México. Y por tanto, todo nuestro alrededor son cerros. Entonces, nosotros vivimos en un valle, el Valle de México. En los valles hay ríos. Aquí había muchos ríos en el Valle de México, todos fueron entubados, ¿no? El río de los... Por las avenidas que se llaman ríos, es porque casi por ahí pasa un río, ¿no? Río de los Remedios, Río Consulado, ¿no? Y fueron entubados y ya. Y luego preguntan por qué nos inundamos. Pues nos inundamos porque estamos en una zona donde había lagos, ríos, lagunas. Es una zona de captación de lluvias. Por más drenaje que hagas, más profundo, o sea, siempre nos vamos a inundar. Estamos en una zona acuática totalmente, ¿no? Entonces, esas son el relieve, valles. Las mesetas son partes del terreno que planas, pero que están a una altura. Los valles están hasta abajo, ahí rodeados por montañas. Y una meseta es esto, es una parte plana que está a cierta altura. Y aquí tenemos una montaña, pero en esa montaña hay una parte plana que se le llama meseta. Los valles pues, están por acá abajo, ¿no? Rodeados por montañas.
Las montañas pueden ser claramente las pronunciaciones que hay. Hay llanuras costeras, que son las partes que están pegadas a la costa, y hay llanuras así secas, que no están pegadas a la playa, sino que están más o menos a nivel del mar, pero no están pegadas al mar. Y las llanuras costeras están a nivel del mar y están pegadas al mar. Y son terrenos planos. ¿Qué más tenemos en esa parte? Tectónica de placas. Bueno, la tectónica de placas son parte de los fenómenos que modifican el relieve. Vamos a empezar aquí con relieve y vamos a poner aquí que el relieve que tenemos, montañas, zonas elevadas. Más de 400 metros arriba del nivel del mar. Con pendientes pronunciadas. Esa es la condición para que sea una montaña, que además haya pendientes, así como son los cerros, ¿no? Con pendientes muy pronunciadas. Valles. Zona plana, rodeada por zona plana rodeada por montañas con ríos y otros cuerpos de agua. Valles, mesetas. Zonas planas. Ubicadas en zonas elevadas. Montañas, valles, mesetas. ¿Qué más dijimos? Llanuras. Terreno plano. Que no está rodeado por montañas. A diferencia de los valles. Llanura costera. Terreno plano. A las orillas del mar. Ya estás lista para combatir la enfermedad. El lanzote. Tu desayuno. Ya lo veía venir. Acabas de estar, ¿cómo estás de tu estómago? Tienes problema de gastritis, ¿no? Sí. Nada más cuando nada más cuando estamos mal, ahí sí ya dejo de comer ahorita, pero ya nada más me siento bien y otra vez a desayunar Coca-Cola con gansito. Nada, es que saben muy ricos, la verdad. O las flemas, las caritas que las puedes rellenar por otra cosa, no tiene.
Y va a llegar, y luego nos preguntan, en estas circunstancias, entonces, ¿de qué se está muriendo la gente? ¿Ves? Y con tu sistema inmune en el suelo, con tu sistema inmunológico en el suelo, por todas las circunstancias que hay, comiendo, ¿por qué no? Y yo voy a poder de Que lo que te enseñan en la escuela de alimentos saludables también es una blasfemia. Pues sí. El plato del buen comer está impuesto por la industria, por las industrias. Se quitan el pollo, la carne, eso. Se va la basura de la industria ganadera. Yo sí como carne, ¿eh? O sea, cuesta, yo sé que cuesta. Como menos, o sea, puede pasar un mes sin que coma carne. Ya pasó un mes sin que coma. Pero, sí, o sea, sí, como que sí me compro una hamburguesa. Ay, no. No es así, no. O sea, ya cosas ahí con la conciencia, ya nada más, o sea, saber de cómo crían a los pollos ahí en casa, ¿no? Pues así no lo como muy mal. Y luego, para acabar con la normalidad. ¿Ya quedó? Es más, cada vez puedo menos, por ejemplo, ya me cuesta mucho trabajo acabarme una hamburguesa. Es más, ya casi ni me la acabo, compramos y está inundada. Ya y yo creo que va a llegar un momento en que ya ni la voy a poder comer. Ahorita tiene ya más de 2 años que no tomo refresco. Y yo tomaba refresco, tomé refresco casi todos los días, más bien todos los días, yo creo, durante por lo menos unos 12 años. Y todo empezó porque donde vivíamos no había agua. No había agua potable, pasaban las pipas y me dejaban unas. No, sí, no había agua y yo vivía prácticamente solo a los 12 años. ¿Verdad? Teníamos en Valle Blanco, teníamos una casa, no había agua, yo estaba ahí solo, prácticamente un año ahí viví solo. Entonces ahí empecé a tomar mucho refresco, porque no había agua. Y pues te crea una adicción. Es una adicción. Me duró. Jamás tuve una consecuencia en la salud, ¿no? Porque hacía ejercicio, o sea, y después cuando ya no podía tomar agua porque de plano no me pasaba, por lo menos una semana del mes tomaba agua por salud, porque sabía que tenía que tomar, pero había veces que me daban ganas hasta de vomitar cuando tomaba agua. Hasta que dije, sin tener ningún problema de salud, sin tener ningún padecimiento, dije, no, ya no puedo seguir. Entonces dije, tengo que tener fuerza de voluntad, porque es como el adicto que no puede dejar su adicción. Un día dije, de un día para otro, dije, hoy es el último día que tomé refresco, y se acabó. Mi abuela siempre nos enfermábamos, se nos inflamaban mucho los intestinos de que tomamos mucha leche, y ahora sí seguimos comiendo. Y aún así siguen comiendo, fíjate, entonces. Pero fíjate, yo sí me enfermaba porque estaba sano, y hacía mis estudios y salgo bien, ¿no? Sin necesidad de tener ningún mensaje. Bueno, ¿cuándo voy a parar? El día que ya no pueda, que ya esté perdiendo un riñón. Eso no sirve de nada. Porque te pone una cubierta, pero no te está evitando el daño. Te evita el síntoma más no el daño. Es como el analgésico, por ejemplo, te infiltran para jugar. Un jugador que tiene dolor y se lo infiltran para jugar. Pues eso está mal. No vas a sentir dolor, sí, pero la lesión va a seguir avanzando. Es cuando te tomas el bol o esas bebidas energizantes para no sentir cansancio. Pues no vas a sentir cansancio, pero te vas a infartar porque no vas a tener el síntoma de que ya estás. Y aparte de que daña. Entonces, sigamos. Ya tenemos el relieve. Vamos.
Y es color rojo. Pero Tectónica de placas. Estos ya son ya vimos el relieve, ahora vamos a ver cuáles son los fenómenos que hacen que este relieve se forme, se modifique. Uno de ellos es la tectónica de placas, Siempre tiembla todos los días. Es un fenómeno que impacta en la forma del relieve. Las placas tectónicas están en constante movimiento y liberan energía. Más bien, se dice que la tectónica de placas es un fenómeno, pero más bien la tectónica de placas es lo que estudia ahí el movimiento de las placas, ¿no? ¿qué pasa? Vamos a modificarle ahí. Es que así es. El estudio, o que la canción, no cabe. De fenómenos. No, de un fenómeno que es el estudio de un fenómeno que impacta en la forma del relieve. Las placas tectónicas están en constante función, igual que yo. ¿No? Ay, sí, pero pisamos ahí y luego sacan la mano. ¿También ustedes o qué? ¿Usan los pies para borrar? No, pero no hay corrector. Eso. Y no hay goma que borre la. No borramos directamente. Entonces, las placas, los continentes están, o la superficie terrestre está sobre placas tectónicas, que no están unidas entre sí, hay separación entre esas placas. Esas placas están en constante movimiento. Y eso provoca cambios en el relieve, van liberando energía. Esas placas que están en movimiento van haciendo, al hacer esto así, hacen que chocan y hay protuberancia. Vuelven a chocar, se vuelve a elevar, vuelven a chocar, se vuelve a elevar. Y eso va formando montañas, pero va elevando una zona y otra se va doblando. Entonces crea esas depresiones y esas alturas. Por ejemplo, en el monte Everest, hasta arriba, se han encontrado fósiles marinos. Hasta arriba del monte Everest, lo cual quiere decir que esa parte que está hasta arriba estaba en el mar, ¿no? Sí. Claro, mucha gente sube al Everest, ¿no? Hasta arriba, sí, hasta el pico del... ¿Sí sale amigos? Algunos. Los que regresan sanos y salvos, unos no tan sanos y otros no tan salvos. Y hay cadáveres, hay gente que ya se queda, porque ya no la va. Hay gente a la que muere y la pueden bajar, y hay gente a la que ya no la bajan, ¿no? Y porque el oxígeno va disminuyendo conforme más subes, menos oxígeno hay. Entonces va disminuyendo. Incluso había una serie que salía ahí de gente subiendo al monte Everest, ¿no? Y hay gente de una etnia, Sherpas, que asisten a la gente y son guías para subir, ¿no? Y van especialistas, pero cada quien, esos especialistas que van, tienen a su Sherpa, que los guía por las zonas y les dice cómo está el clima y cómo están las condiciones en ese momento. Y hay gente, por ejemplo, un asmático, que dijo que se puso como meta subir al Everest, ¿no? A pesar de su asma, y se quedó como a 100 metros de altura de llegar a la cima, porque lo hizo sin oxígeno. Si lo hubiera hecho porque además su meta fue sin oxígeno, si lo hubiera hecho con oxígeno, hubiera llegado a la cima. ¿Sí? Entonces lo hizo sin oxígeno y no alcanzó a llegar. Se quedó como a 100 metros de llegar a la cima. ¿Qué pasa? Es mucho o poco. Bueno, 100 metros, bueno, es poco en distancia, pero ya para esa altura es mucho. Es más, 10 metros ya para esa altura puede ser la diferencia entre que te
te mueras. O O no. vivas. Es decir, ya de aquí porque empieza algo que se Ya, llama el mal de montaña, ¿no? Donde empiezas incluso a delirar, ¿no? Porque ya te falta oxígeno. Pues, pero, será entonces, esas zonas tan elevadas, hay zonas donde se han encontrado fósiles marinos, lo cual quiere decir que esas formaron parte del mar, ¿no? Incluso estuvieron en el fondo del mar por los fósiles que se han encontrado. Entonces, ese movimiento de las placas tectónicas, aparte de liberar energía y que esos choques hagan que el terreno se eleve, hay zonas llamadas zona de subducción, en donde una placa entra debajo de la otra y se van atorando, ¿no? Se van atorando, va entrando, esa energía se va acumulando. Cuando se sueltan, se sueltan, y es cuando tiembla más fuerte. Cuando va entrando una abajo de la otra mucho, y se va atorando, de repente se suelta y el movimiento entonces es muy violento, y es cuando vienen los sismos de alta intensidad que modifican el relieve y obviamente causan daños en las zonas habitadas. Pero aparte, ese roce va causando unas grandes temperaturas, donde van fundiendo la tierra, van fundiendo la roca y se crean los volcanes. Se van creando las zonas, las cámaras magmáticas de los volcanes, que es roca fundida. Abajo se llama magma. Es lo mismo que sale, pero ya cuando sale se llama lava. Es exactamente el mismo material, pero abajo se llama magma y ya cuando sale es lava. Entonces te van creando con la función de rocas las cámaras magmáticas que con la presión de los gases van haciendo que se vaya liberando y van abriendo pequeñas oquedades en la tierra. Y el material de la presión que sale se va acumulando y va formando el cono del volcán. Y como cada vez es más alto, cuando estamos aquí abajo, pues va saliendo el material, ¿no? Y se va acumulando ahí. Pero conforme va subiendo, pues obviamente si estoy aquí cada vez le cuesta más trabajo, entonces va disminuyendo el material que se va acumulando y por eso el volcán se va formando así como un cono. Porque cada vez es menos el material que sale hasta que ya no sale nada y aquí queda el cráter por donde sigue liberando energía, ¿no? Donde salen los gases. Por ejemplo, el Popo, que es el volcán activo más cercano que tenemos. Sigue siendo un volcán activo que sigue expulsando material por ahí. ¿Y nos llega acá? Sí, acá llegan, ya nos han llegado las cenizas varias veces. Pero ¿y si se le ocurre? No, ya los materiales, los piroclastos, las rocas que salen volando. Los bolillas. Ya no nos llegan. Las cenizas le dan la vuelta al mundo. Las cenizas sí le dan la vuelta al mundo. Entonces, esas consecuencias tiene el movimiento de las placas tectónicas. Formación de volcanes, formación de montañas, de depresiones. ¿Qué más? Vulcanismo. Bueno, en México, que viene en el examen, ¿qué es lo que causa la sismicidad y la formación del eje neovolcánico? Ahí concluyen principalmente la placa norteamericana y la placa de Cocos. Además nos encontramos en el cinturón de fuego. Del Pacífico. Entonces, tenemos ahí entonces, una zona de subducción. En México estamos en una zona de subducción, por eso entonces somos una zona altamente sísmica y con volcanes activos, ¿no? Principalmente placa de Cocos y placa norteamericana. ¿Cuál es la tercera placa? Esa no me la sé, es que no me acuerdo. La del Pacífico, ¿no? Entonces, ahí formamos parte ahí de la confluencia entre tres placas, pero las principales, Cocos y norteamericana, que son las que vienen con los sismos en la zona sur de México, ¿no? Que es la de más alta sismicidad. Vienen de Guerrero, de Oaxaca. El último que se sintió, que sonó la alerta sísmica, fue Veracruz. Sí, se sintió. ¿No? Muy ligero, pero sí se sintió. Entonces ya tenemos el 2.2 ya quedó, listo, ya vimos por qué se forman los volcanes, la tectónica de placas, cómo se forman las montañas, valles, relieves, todo es debido al movimiento de las placas. Y esas placas están cambiando la forma de los continentes, ¿no? Y sabemos que hace
millones de años estaba todo unido en un solo continente, pero por ese movimiento se fueron separando. Si nosotros unimos la parte de África con Sudamérica como un rompecabezas, bueno, ¿sí? Entonces, hay pruebas, no nos damos cuenta, la vida de un hombre no alcanza para que nos demos cuenta de esos movimientos. Sí hay pruebas, no lo vemos, pero sí hay pruebas, porque hoy en día se mide y vemos como, por ejemplo, en Yucatán, cada año pierde, no sé, unos milímetros la costa. Avanzó el mar unos milímetros, ¿no? Entonces, Yucatán se va a terminar. Bueno, todas las zonas costeras se van a terminar tragando el mar, pero va a haber otras nuevas zonas costeras, ¿no? Entonces se va a modificar otra vez la forma de los continentes. No lo vamos a saber nosotros, ¿no? Sabemos que sucede, pero no, a simple vista no lo vemos, ¿no? ¿Cuál sigue? Ciclo hidrológico en la distribución de las aguas oceánicas y continentales. Las aguas oceánicas son las que pertenecen al mar. La mayor parte de la superficie de la Tierra está cubierta por agua. El 75% del planeta está cubierta por agua. ¿Sí? El agua no se acaba, es la misma, es exactamente la misma que hay hoy que la que había hace miles de millones de años. Se acaba el agua potable, la estamos contaminando el agua, pero la cantidad de agua es la misma. Y aparte de la que la estamos contaminando, cada vez somos más. Y no, más seres humanos que desperdiciamos el agua. No quiere decir que el agua no alcance. El agua sí alcanza. Porque además siempre se mantiene y se está, digamos que es un recurso renovable, es un recurso, el agua como tal es un recurso renovable e infinito. Siempre va a estar ahí. Lo que no es renovable es las condiciones del agua, que sean condiciones para el consumo, que sea apta para el consumo humano, porque le estamos contaminando. Así como dice la canción, nosotros somos los marranos. Entonces, el agua dulce es muy poquita, es el 3%. De toda el agua del planeta, el 3% es agua dulce, que es la que podríamos consumir. Y de ese 3%, el 25% de esa agua dulce está en Canadá. La Canadá tiene la cuarta parte del agua apta para el consumo humano. Que Estados Unidos, por eso dice, a mí no me preocupa el agua, pues ahí está Canadá, se la quito. Sí, pero Canadá, pues no se la compro, no sé, pero Canadá ya tiene una ley donde dice, el agua no la vendo, o sea, mi agua no se vende, no se negocia. Nosotros tampoco tenemos problema, porque Canadá tiene el 25%, pero nosotros tenemos como el 7-8%. O sea, también es una cantidad grande. ¿Sí? Pero tener la 10ª parte del agua del mundo es mucho. ¿Sí? Entonces México también está en una... Y fíjate, y Estados Unidos, que está entre México y Canadá, no tiene tanta México y Canadá. ¿Sí? Entonces, por eso Estados Unidos dice, pues mis vecinos tienen que me den, ¿no? Entonces, esa agua dulce es muy poca para el consumo humano y esas son aguas continentales. Entonces, las oceánicas son las del mar. Esa es agua salada. El agua del mar es agua salada. Que sí, hay mecanismos para esa agua del mar hacerla dulce y hacerla potable. Sale muy caro. Ahorita sale muy... Bueno, que hay mecanismos también más o menos económicos para potabilizar el agua. Pero a gran escala sale caro. Pero además, si empezamos a desalinizar el agua del mar, pues vamos a romper el equilibrio. También el equilibrio ecológico, entonces esa no es la solución, ¿no? Aunque sí hay manera de potabilizarla. También nosotros, como todo está conectado, nosotros también somos 75% agua. El planeta es 75% agua, nosotros somos 75% agua, por eso lo más importante en nuestro consumo es el agua. ¿Sí? No el agua de garrafa, lo ideal era el agua de la llave que tomábamos, ¿no? Antes, hay gente todavía que toma agua de la llave. El mito no, lo que pasa es que ya te acostumbraron al sabor del agua de garrafón, que es el agua de tirada que me queda.
El agua de garrafón que nos venden no es apta, no es apta. ¿Y eso qué? Nosotros tenemos miles de millones de... Es más, tenemos más bacterias en nuestro cuerpo que células. Por cada célula tenemos bacterias. Entonces, el mito del agua, que el agua de la llave que no sirve, ese es un mito, es una mentira. ¿Para qué? Para que entrara la industria del agua embotellada. Porque hace 30 años todo el mundo tomaba agua de la llave, hace 40, todo el mundo tomaba agua de la llave. Y a nadie le pasaba nada, ¿no? Y de repente empezaron que el agua, que había que hervirla, que había que ponerle cloro, que había que mejor tu agua embotellada. Pero eso fue por la industria, para que entrara la industria del agua y venderte agua, ¿no? Y ahora pagas por una botella de litro, ¿cuánto pagas? No, 10 pesos, la más barata 10 pesos. depende. La más barata 10 pesos. Entonces, eso fue por un negocio, no porque el agua. Porque finalmente, si tuviera algo, le echas 2 gotas de cloro al agua, a 1 litro de agua, y ya está apta para el consumo humano. O le pones ahí los olores, te pones los olores, le pones carbón activado, un cachito y le quita todos los olores. Pues sí. ¿Sí? Entonces, eso es por negocio, ¿no? El agua, y además también te enferma porque es un agua que ya no tiene los minerales que necesitas. Y el agua absorbe minerales. En lugar de aportarte minerales, está absorbiendo minerales de tu cuerpo. ¿No le echas 2? Nosotros tenemos un filtro que la manera en que purifica el agua no la desmineraliza, al contrario, la mineraliza. Entonces, de ahí ya te estás protegiendo. Y el agua de garrafón, el agua que consumimos tiene que tener minerales. Y si tiene minerales, conduce la corriente eléctrica. Mídanle la cantidad de voltaje que tiene el agua o cómo pasa la corriente eléctrica por un agua de garrafón y van a ver que ni la conduce o la conduce muy poquito. Y chequen la de la llave y van a ver cómo esa conduce la corriente eléctrica. Lo cual quiere decir que si no la conduce es porque no tiene minerales. Y si no tiene minerales, no nos sirve. Te sirve para mantenerte ahí más o menos hidratado. Y como tomas minerales de otras fuentes, pues ya es peor no tomar agua que tomarte esa. Pero sería mejor tomar el agua de la llave así como viene con sus minerales. 2 gotitas de cloro y por cada litro y se acabó. ¿Cómo desinfectas la fruta? Con gotitas. Sí. Sí, no, y entonces que está hecha o traen dióxido de cloro. Cloro, sí. Entonces, nada más echas ahí, ¿por qué no te dicen no consumas esa fruta? No, eso, no te dicen desinféctala, ¿no? Pues lo mismo el agua la puedo desinfectar y ya. Ciclo hidrológico. ¿Cómo viene el ciclo del agua? ¿Cómo empieza? Entonces el ciclo del agua es infinito, siempre se está dando, entonces la cantidad de agua en el planeta, mientras tengamos las mismas condiciones, ahí va a seguir siempre, y el problema es que la estamos contaminando, ¿no? No que se esté acabando. Ciclo del agua o ciclo hidrológico. ¿Qué viene? Tenemos aquí nuestros bonitos mares, ríos, lagos, con el mar más grandote, ¿no? Te parece un charco. Nuestros lagos, y aquí viene la evaporación, ¿no? Evaporación que se van juntando, eso hace si viene la formación de nubes, ¿no? No, ahí está. Ahí está. Nubes, ya. Ahí está. Entonces se forman las nubes, ¿no? Con la evaporación del agua. Después, con las nubes, ¿qué viene? ¿Pero qué proceso? ¿Qué fenómeno físico se da? ¿La qué? ¿Qué se da? La condensación.
la condensación, ¿no? Hay una condensación, va bajando, la condensación se da cuando la temperatura, la nube se forma porque la temperatura aumentó, se evaporó el agua, se juntaron el vapor de agua y se formaron las nubes. Cuando la temperatura baja, allá arriba la temperatura es menor, la temperatura empieza a bajar, se da la condensación, el gas o el vapor de agua se vuelve a ser líquido y cuando alcanza, se van juntando varias moléculas de agua, varias gotas de agua, llega un momento en que el peso les gana y viene la precipitación. Condensación que da lugar a la precipitación. ¿Dónde cae primero el agua? Al suelo. En las zonas más elevadas, ¿no? ¿No? En las montañas, es lo que claro que sí, también puede caer directamente en un valle, en una meseta, ¿no? Si nada más llueve en ese espacio. Pero acá veo con esto que aquí viene, por aquí viene y da lugar a la formación de ríos, ¿no? Un río flotante. Esto, ¿cómo se llama eso? Entonces tenemos la evaporación, la condensación, la precipitación, y a esto de aquí, esto es el escurrimiento. Ya que llegó el agua que escurrió y todo, ¿qué pasa? Aquí se va, tenemos aquí está el suelo, y aquí pasa el agua y se crean ahí, ¿no? Ya está por debajo de la tierra, que es filtración. Filtración y se crean, por eso existen los pozos de agua, ¿no? Como el que está aquí antes de la Peposalis, ¿no? Que no sé por qué demonios nos falta agua si ahí tenemos un pozo bien cerca. Ah, es que se lo roba. Nada más cierran a la llave para que vayas y digas, sí los atendemos. Ya vieron cómo sí les hicimos caso cuando no había agua. Voten por mí. Eso. Entonces viene la filtración. Entonces, ese es el agua que se filtra. Por ejemplo, en Yucatán, que el terreno es muy poroso, hay gran filtración y por eso se dan los cenotes, ¿no? Que son cuerpos de agua debajo de la tierra. De hecho, es la mayor, creo que es el lugar con más cenotes en el mundo. No es el único, me parece que en Rusia también hay. Pero en Yucatán es la cantidad de comida. Yucatán pasó todo, ahí es el cráter de la luna. Bueno, no el cráter de la luna. El cráter que dijo, bueno, se fue. ¿Se fue? Allá. Con el impacto, bueno, y también, bueno, ahí fue donde impactó el meteorito, que se supone que tuvo mucho que ver con la extinción de los dinosaurios, ¿no? Entonces, filtración, obviamente esa agua también pues cae por acá, ¿no? Y viene y se da otra vez aquí nuestro ciclo, ¿no? Entonces, nuestro ciclo, evaporación, condensación, precipitación, y podemos darlo otra vez así, ¿no? Para la evaporación. Estos ya son fenómenos físicos que se dan y que forman parte de la distribución del agua, ¿no? Cómo escurre a través de los cerros, las montañas, se filtra al subsuelo. Donde hay más cerros, pues se forma mayor cantidad de ríos. Entonces, por ejemplo, en México también es de los lugares del mundo con mayor cantidad de ríos, ¿no? Y lagos, porque hay muchos cerros donde puede escurrir el agua y se crean cauces y corrientes para la formación de ríos, ¿no? Entonces, eso es ya el ciclo del hidrológico. Y pues ya hay nuestra distribución de las aguas oceánicas y continentales. ¿Cómo están? Ya dijimos cómo se distribuyen. El agua, las aguas oceánicas son el 97%, el agua dulce son el 3%, y de esa agua dulce, la mayoría está en Canadá. 25% de esa agua dulce está en Canadá, y esa agua dulce está en cuerpos como ríos y lagos. Las lagunas, por lo regular en las lagunas es una zona donde
pueden ser saladas o dulces. Los ríos y los lagos son de agua dulce, regularmente, y en las lagunas puede haber incluso combinación de agua dulce y salada, porque se dan regularmente donde hay donde desembocan los ríos en los mares, y ahí hay una formación de lagunas, a eso se le llama un delta. Confluye el mar, el río y la laguna. Y la laguna puede tener combinación de agua salada con agua dulce, porque tanto le da agua del río como agua del mar. Sí, era ver a la división del mar. ¿A la qué? división. La división del mar. Sí, ese sí. Bien bonito. En el océano Atlántico y el océano Atlántico y el océano Pacífico, bueno, hay diferentes densidades del agua, hay diferente composición, y se ve, y no se mezclan. Hay una división donde se ve claramente dónde termina un océano y dónde empieza el otro, ¿no? ¿Dónde se ve la No se mezclan, no se pasa uno al otro, se ve claramente la división de un océano con el otro. Y por ejemplo, en el canal de Panamá, en la zona de Panamá, en el canal de Panamá, hay una diferencia en el nivel del mar. ¿Sí? Y prácticamente ahí se hace una especie de elevadores para los barcos para pasar de un nivel al otro, de un océano al otro. ¿Sí? ¿Sí? Donde suben o bajan según vengan o vayan. Porque el nivel del mar es distinto de un lado y del otro. Entonces el canal de Panamá fue construido por Estados Unidos pidiéndole permiso a Panamá, porque si no le pegaban. Vamos a decir. Y lo operó Estados Unidos durante muchos años, no me acuerdo cuántos años fue el convenio, hoy ya lo opera Panamá, y no, pues nada más déjanos operarlo a nosotros 100 años y después ya te lo dejamos. Ya hoy Panamá opera el canal de Panamá y los recursos del canal de Panamá ya son de Panamá, pero durante muchos años fueron de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que es el ciclo hidrológico, la distribución de las aguas oceánicas y continentales. Y ya atmósfera, elementos y factores del clima los dejamos para la próxima vez. No, que nos quedan 5 minutos. Entonces, a lo mejor no lo terminamos de ver, pero lo platicamos, aunque ya no hagamos nada en el pizarrón. ¿Qué es la atmósfera? Son todo el aire que tiene nuestro planeta. De hecho, gracias a la atmósfera que tenemos es que los cuerpos celestes o los meteoritos no nos impactan con tanta forma, porque una vez que atraviesan la atmósfera terrestre y que llegan allá, se empiezan a degradar, se empiezan a quemar. Por eso es que se ven cuando los vemos en las películas o si vamos a uno, como bolas de fuego, se están quemando. Antes de impactar en la superficie terrestre ya perdieron gran parte de su tamaño. Órale. Entonces, esa atmósfera nos protege hasta de los impactos que vienen del exterior. Entonces, todo ese aire que nos rodea son gases, es una mezcla de gases. La atmósfera es una mezcla de gases donde hay oxígeno, nitrógeno. De hecho, el oxígeno no es el mayor gas que hay. Tenemos oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, dióxido de carbono. El monóxido de carbono está en baja concentración, es muy, muy tóxico, es más dañino que el dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces son los principales gases, digamos, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, dióxido de carbono. Hay azufre en nuestra atmósfera. ¿Sí? Entonces, tenemos una gran cantidad ahí aunque el azufre no es un gas, Entonces, el aire es una mezcla de gases que nos protegen. Esa atmósfera se divide en varias partes. Tenemos la ionosfera, la astenosfera, la atmósfera, biosfera, litosfera. Bueno, pero la biosfera es aunque sigue terminando la biosfera se refiere a todo el planeta. Biosfera se refiere a la vida en la esfera que es el planeta, ¿no? Entonces, bio es vida. Entonces tenemos, vamos a ver la próxima, es más, yo creo que el próximo sábado, no creo, vamos a empezar con geografía para terminar esta parte de la atmósfera y ver cómo en cada etapa
si ocurren ciertos fenómenos como la filtración de los rayos ultravioleta. Entonces, cada parte de la atmósfera tiene una función. Y la vamos a ver el próximo sábado. Iniciamos con terminamos la parte de la atmósfera y cambiamos de materia. Entonces nos vemos, no hasta el sábado, nos vemos el viernes 6:15, conexión con el simulador. ¿Sí? Chequen los que tienen horario asignado el simulador si ya pueden entrar. Yo no checaste ya esta semana, ¿no pudiste entrar? Entonces no se corrigió. Bueno, yo sí, por ejemplo, en el de la licenciatura, entré con una cuenta que no podía entrar antes. Entonces, por eso pensé que a lo mejor con el mantenimiento que le dieron algo se corrigió, pero entonces se sigue igual. Ya en abril le vamos a agregar más días para practicar con el simulador en la tarde. Entonces, terminamos por hoy. Los que están en Meet, ya terminamos. Nos vemos el viernes 6:15. Hasta luego, maestro. Porque muchos de los que vienen para acá, primero se encuentran con la luna. Adiós, señor César. Mi papá le manda saludos porque estaba malito. Que yo amo la carne, pero no me la como. Sí, es esto. La cocina vegana tiene muchas cosas que se ven bien, pero si las sabes, pero no las sabes preparar. Ay, no, como todos los de ¿no? ¿Cómo que? Sí, tienes que comer más. Sí. Sí, sí, gracias.